Ok, ya estamos. Bueno, colegas, amigos, amigas, nuevamente con ustedes en este espacio que estamos desarrollando, que le hemos denominado Canal Abierto con el profe Vlado, que tiene 3 tipos de microprogramas. El microprograma es Tiempo de Análisis, que van los martes y los jueves, donde hacemos análisis sobre políticas públicas, gestión pública, todos los aspectos normativos que van saliendo, algunas decisiones de gobierno, algunas propuestas de gobierno en esta coyuntura electoral. Luego los sábados que hacemos clase abierta. Ayer hemos tenido clase abierta sobre los planes en el contexto de un nuevo gobierno. Y hoy, los domingos, siempre hacemos lo que se llama reflexión semanal, que invitamos a una persona, a una distinguida persona. Hasta ahora hemos tenido a la ministra Zulema Thomas, hemos tenido a un especialista en descentralización como Eduardo Bayón. La semana pasada tuvimos a Carlos Anderson, que fue jefe del plan de gobierno del partido Podemos, a virtual congresista, y hoy hemos invitado a una persona que estimamos mucho en el equipo, digo en el equipo porque el equipo lo sigue, y que es de mi partido, es congresista actualmente de la República, vocero de la bancada de mi partido, que es, ya se imaginarán, y sé que ha generado bastante expectativa en redes, es nuestro amigo y congresista Daniel Olivares. Un gusto, Daniel, tenerte acá con nosotros en Reflexión Semanal. Tus primeras palabras. Hola, Vlado. No, un gusto para mí, en realidad, estar en tu espacio, en tu nuevo espacio. A mí me encanta que se generen estos espacios de apertura y de hablar claramente con la gente, ¿no? Siempre me han gustado así, sin pelos en la lengua. Y además me parece bacán que estés trayendo toda tu experiencia para mediar, digamos, conversaciones interesantes para la gente, ¿no? Que no abundan. Así que acá estoy para lo que tú digas. Sí, miren, a nosotros se nos ocurrió este espacio a partir de la campaña, siguiendo tu espacio que tú tienes los viernes de 20 minutos, que no son 20, por los temas que siempre comenta Daniel, y que ayudan a que tú tengas una labor de representación, diríamos, activa. Voy a hacer una serie de preguntas al congresista, a nuestro amigo Daniel, que van en torno a la coyuntura, pero desde el Congreso. Y de repente por ahí la entrevista fluctúa en otros temas y esperemos que poder contar con tus respuestas. En ese sentido, nuestra primera pregunta va, ¿cómo ves la parte final de la gestión del Congreso? A nivel de la labor de legislar y de representar. ¿Qué es lo que más te llama la atención de lo realizado y de lo que se viene hacia julio de 2021? A ver, estaba primero, listo, estaba compartiendo ya está hecho, estaba compartiendo la conversación en mi página también para que sumemos los dos. Gracias. ¿Cómo veo el balance del Congreso? Bueno, yo creo que vamos a trabajar hasta el último día con lo bueno y malo que significa eso, ¿no? Lo bueno en el sentido que vamos a fiscalizar y hacer nuestra chamba como corresponde. El problema es que queremos hacer cambios que no se hacen al final, y los queremos hacer al final, ¿no? Ya tenemos un debate abierto ahorita sobre si podemos partir la legislatura en dos para aprobar reformas constitucionales. Todos los constitucionalistas, al menos los que yo he respetado siempre desde que empecé a estudiar Derecho hasta el día de hoy, han salido a criticarnos por tratar de hacerlo. Y más bien han salido algunos pronunciamientos de políticos diciendo que sí se debe hacer. Lo que a mí me hace ver que esto de acá es un cambio político, más que un cambio jurídico. Y los cambios constitucionales de balance de poderes deberían tener un enfoque fuerte jurídico, de cómo funciona el sistema. Entonces creo que estamos recorriendo un camino peligroso al final de nuestro mandato de querer cambiar las reglas por la situación, ¿no? A una persona ¿no? Un colega me decía, oye, pero pucha, qué miedo, ¿no? Con los que vienen, así que mejor hay que hacer los cambios constitucionales. Y yo le decía, ya, pero los cambios constitucionales no se hacen pensando en quién viene a gobernar, sino en los próximos 20 años, ¿no? Entonces, no se legisla así, no se cambia la Constitución pensando en las próximas dos meses. Tú te refieres y lo hicimos en un tiempo de análisis, a los temas que estaban discutiéndose de la bicameralidad y la cuestión de confianza, ¿no?
Sí, sí, me refiero específicamente a eso, que porque se están cambiando los contrapesos entre Congreso y Ejecutivo para ver cuándo se puede cerrar el Congreso, cuándo puede censurar, cuándo puedes pedir cuestión de confianza, una serie de mecanismos que ya hemos visto en estos 5 años que se han manejado fatal. Entonces, si es que se van a modificar, se tienen que modificar pensando en que gane quien gane, no se pueden hacer pensando en que uno está arriba de las encuestas que la otra, ¿no? Ah, no, como Castillo va a ganar, hay que hacerlo a medida de Castillo o como Keiko va a ganar, hay que hacerlo a la medida de Keiko. La Constitución no se cambia así. Ya lo han hecho así alguna vez, pero no se debe cambiar así. Se debe cambiar pensando en cómo queremos que sea, gane, que así gane nuestro rival o así ganemos nosotros, ¿no? Entonces, no me parece correcta la forma como se está abordando una reforma tan importante. Sí, una de las cosas que más nos ha gustado de la bancada morada y de personas que componen la bancada como tú, como Alberto de la Unde, Gino Costa y los otros congresistas que los han ido acompañando en este año y medio de Congreso, es ser consecuentes con la lógica de pensamiento. Y ahí en ese contexto, ¿tú qué le recomendarías para su labor congresal a los nuevos congresistas, ¿no? Si te invitaran a darles una charla a los nuevos congresistas para este periodo 2021-2026, a partir de tu aprendizaje, de la experiencia que has tenido en este periodo congresal 2020-2021, ¿qué les recomendarías a ellos, ¿no? 3 o 4 cosas que les podrías recomendar. Bueno, lo primero, y ya se los he dicho a Susel, a Ed y a Flor, con quien nos estamos conversando, tratando de conversar seguido, Qué es bueno. algo que tú decías, ¿no? Tú decías tú decías que hemos sido consistentes. Yo no te diría que hemos sido consistentes, yo te diría que hemos intentado ser consistentes. Y creo que eso es lo primero que yo les diría, que ser consistentes en una gestión congresal con un grupo de gente con la que no has trabajado antes, que es una bancada y todo eso, ellos son tres, es un poquito más sencillo, pero digamos, tratar de ser consistente en todo lo que haces es bien difícil. Ser consistente en la vida política todo el tiempo es difícil porque se juegan un montón de cosas. Y no digo intereses particulares, no me llevo ni siquiera yéndome al lado oscuro, sino eh, cosas, por ejemplo, que no son muy técnicas, pero que son justas, cosas que son técnicas, pero que son injustas. O sea, hay un montón de variables. Entonces, mantener una consistencia es yuca, ¿ya? Es bien difícil. Entonces, algo que sí ha hecho esta bancada de la que yo formo parte, en la mayoría de veces, es tratar de ser consistentes. No siempre lo hemos sido, y hay que decirlo. No hemos sido perfectos, no siempre hemos sido así, ¿no? Pero hemos intentado serlo siempre. Entonces yo, si algo les aconsejaría, es, número uno, tratar de ser consistentes siempre. Siempre hacer el esfuerzo de conversar entre ellos para ponerse de acuerdo, así tengan que votar por algo que, pucha, de repente no es lo ideal, lo que hubieran votado si estuvieran solos o solas. Y lo otro es que hagan alianzas con gente, más allá de formar bancada o no, que hablen con las otras personas, que se acerquen desde ya a los otros congresistas, que creo que lo están haciendo, felizmente. Ed, Susel y Flor son personas muy, o sea, tienen sus ideas muy claras, pero son unos demócratas, entonces son un grupo de personas demócratas, entonces ya se están comunicando con rivales, posibles aliados, entonces eso es central, ¿no? Especialmente si van a hacer una bancada pequeña que tiene que ser como un puño. Y eso es lo último consejo que les daría, que no se los tengo que dar porque ya lo saben, pero igual, ya que me lo preguntas, que no dejen de hablar entre ellos. Si alguien le dice a Ed que Susel está hablando mal de él, que vaya Ed a preguntarle a Susel. Si alguien le dice a Flor que Susel está no sé qué, que vaya a preguntarle a Flor, porque en política pasa mucho que se siembran Intrigas. intrigas, ¿no? Y eso rompe los grupos y hay mucho, y por nuestra forma de ser a veces, lamentablemente, que somos muy, muy tímidos, no sé, o no hablamos las cosas directas los peruanos a veces, nos guardamos la duda y nos va alejando del compañero. Y eso Y no si se tú, puede permitir, ¿no? pero, ¿y si tuvieras que decirle al conjunto de los congresistas una recomendación? Te has centrado más en lo que nos van a representar a lo que es el Partido Morado, pero si te tuvieras que dar al conjunto, ¿qué le dirías? Una recomendación que les va a servir y que tú sabes que les va a servir en estos 5 años para tener un mejor Congreso, ¿no? Sí, bueno, hay dos valores que son valores universales para mí, más allá de que yo sea de la bancada morada o no, y que trato de aplicar en mi vida y que, o sea, uno trata de simplificar, ¿no? Que es la empatía, ¿no? Que es tratar de ponerse en los zapatos del otro, así sea difícil, no es fácil,
y la responsabilidad con uno mismo y con los demás. Entonces, si uno trata siempre de ser empático, de tratar de ponerse en los zapatos del otro cuando hable, oye, ¿por qué es que está presentando esto este congresista? ¿Porque es un tonto? ¿Porque es un delincuente? ¿Por qué? Ese intento nomás hace toda la diferencia. Ir a preguntarle, oye, colega, ¿por qué estás presentando esto así? Muchas veces, y me ha pasado a mí, te sorprendes, ¿no? Te sorprendes oye, tú le dices, oye, pero si ajustas esto estaría mejor. Ah, sí, boom, y mejoras una política pública. ¿Por qué? Porque te acercaste y te pusiste un ratito en los zapatos del otro. Y lo otro, ser responsables también, con lo que tú haces y en tu relación con los demás. Entonces, yo creo que si los congresistas todos trataran de ponerse un ratito en los zapatos del otro, no les voy a poner una lista de pedidos, pero tratar de ponerse en los zapatos del otro un ratito nada más y no simplemente etiquetarlos de rojos, de fachos, de populistas, de lo que sea, que hay mucha gente que lo es, pero digo, demorarnos un poco más, digamos, en etiquetaje en todo caso, y así no podemos evitarlo, y primero tratar de preguntar, haría una gran diferencia en el Congreso. Y lo segundo, que es una cosa más práctica, que traten de verse personalmente. En pandemia no se puede armar un Congreso unificado, no se puede. Y eso yo lo digo en primera mano. Si no te ves, no generas vínculos de confianza. Yo la semana pasada, esta semana, he estado hablando por teléfono con un congresista que nunca he visto en mi vida. Nunca nos hemos visto en persona, ni él a mí ni yo a él. Hemos hablado para yo ayudarlo en algo, no sé qué. Y nos llevamos súper bien. Hubiera sido muy interesante que podamos hablar antes y podamos conocernos. Hubiéramos podido ayudarnos en una serie de cosas entre bancadas, por ejemplo, para ponernos de acuerdo en cosas. Hay que conocerse, que queden en tomar un café con uno, con otro, júntense. Si no pueden, hagan Zooms, pero conversar antes y conocer a los otros creo que es central. Ok, y en esa consideración de lo que estamos hablando, de desarrollar un mayor acercamiento, ¿no? ¿Cómo debería enfocarse entonces el Congreso que se viene en el rol que va a tener, ¿no? Nadie se ha acordado, pero este Congreso es el Congreso del Bicentenario. Y ante ese hecho histórico, ¿cómo debería ser, tú crees, Daniel, el rol del Congreso ante el nuevo gobierno que tendremos? Sea Keiko o sea Pedro Castillo, porque ahorita no podríamos decir cuál es. Pero ¿cuál crees tú ante cualquiera de esas dos situaciones que sería el rol del Congreso? Eh, o sea, son distintos, ¿no? Son distintos retos. En el caso yo no, por neutralidad no puedo hablar tanto de una candidatura con otra, pero creo que en los dos casos vas a necesitar ser, eh, no renunciar a tus valores democráticos, ¿no? No pasar por agua tibia las amenazas a la democracia, número uno, sea Castillo, sea Fujimori. No por apoyar a una postura, por otra no claudicar a tus creencias, ¿no? Por ejemplo, a la defensa de derechos. Hay partidos como el Partido Morado, como Juntos por el Perú, como Somos Perú en algunas ocasiones, que han sido claros en su defensa a los derechos personales y a las libertades. No claudicar, ¿no? Aunque sea difícil, aunque no sea popular, aunque les vayan a caer apanado, ¿no? De otros. Y no claudicar en su tarea o no debilitar su conexión con la ciudadanía, ¿no? O sea, no pueden encerrarse en el Congreso. En el Congreso no hay ventanas y eso no es causa efectos. No pueden encerrarse en eso y tienen que mantener el contacto con la sensación ciudadana también, porque la calle va a estar prendida, la calle va a estar alerta. Yo voy a ser parte de la calle, por ejemplo, y de la ciudadanía activa. Y vamos a estar súper alertas. Entonces, que no se encierren y que trabajen con la gente. Y que si la ciudadanía reclama algo que es justo, que lo reclamen con nosotros. Porque no dejan de ser parte de la gente, ¿no? Entonces, que no crean que ya no son parte de la sociedad civil. Eso va a ser importante. Ok, y para ir cerrando los temas del Congreso, ¿no? Si tú tuvieras que hacer un análisis retrospectivo a este momento, todavía faltan algunos meses ciertamente, y como tú has dicho, hasta el último día hay que darle con fuerza en ese espacio que ustedes están desarrollando la función pública. ¿Qué crees que faltó hacer desde el Congreso, desde el actual Congreso? ¿Qué les ha faltado hacer?
Puede ser que lo digas desde tu labor como congresista, que sé que tienes, o de repente como vocero de bancada, que francamente a mí me ha gustado mucho tu rol. ¿Qué crees que faltó? Eh, o sea, es difícil, ¿no? Porque para un congreso de un año y medio, recuerda que nosotros entramos con, creo que eran 3 tareas, ¿no? Con muy pocas tareas, ¿no? Una de ellas era culminar la reforma política, otra era, ¿no? Acabar con las reformas políticas, otra era profundizar la reforma judicial, la lucha anticorrupción, y creo que no mucho más, ¿no? O sea, y elegir a los miembros del Tribunal Constitucional de una manera transparente. En la cuestión de reforma política, mira tú, o sea, hemos avanzado algunas cosas, como prohibir que los sentenciados puedan postular y un par de cosas más, pero ahorita estamos apurándonos en aprobar bicameralidad cuando le hemos debido aprobar a su tiempo, ¿no? Antes, no inventándonos otra legislatura, o regular la cuestión de confianza y las censuras, todo eso, y la incapacidad moral y todas esas cosas las hemos debido regular antes también, no a las locas ahorita. Entonces, en reforma política yo diría que estamos, no sé si pasamos con 11 o jalamos con 10. ¿Ya? En reforma, en lucha contra la corrupción, nos hemos demorado un montón en sancionar a personas que había que sancionar. El señor Alarcón ha sido congresista Uf, casi toda ¿cómo se llama? Legislatura, o casi todo el ciclo. Lo hemos sacado recién. Ese señor lo hemos debido sacar al poco tiempo, porque las causas por las que lo hemos sacado hoy ya estaban vigentes en ese momento. Entonces hemos estado con un señor muy cuestionado por mucho tiempo, presidiendo una comisión de fiscalización. Así que en lucha contra la corrupción, yo diría jalados también, con 10 o con 9. Y en lo tercero, que es nombrar a un tribunal constitucional de una manera transparente y objetiva, porque son las personas que defenderán la Constitución en los próximos años, yo nos pongo 05, 04 en realidad, porque lo están haciendo pésimo. Tanto así que ha tenido que renunciar, el Frente Amplio ha renunciado al Partido Morado a conformar las comisiones, no se ha aceptado que se retrotraiga, que se convoque nuevamente ¿no? a personas, porque muchas renunciaron en noviembre y diciembre por la crisis política y porque el proceso no se llevó bien. Ya han decidido seguir nomás y ahora están eligiendo entre un grupo de gente que no tiene los mejores pergaminos ni ¿cómo se llama? Eh, no, ¿cómo se llama? Historia anterior, digamos, ¿no? Reputación es la palabra que está buscando, ni pergaminos ni la mejor reputación, y van a ser los próximos funcionarios magistrados del Tribunal Constitucional. Así que nos van a dejar, este Congreso nos va a dejar un mal TC, un pésimo Tribunal Constitucional, nos va a dejar una reforma política a medias, y nos va a dejar una lucha contra la corrupción mediocre. Entonces, saca tu cuenta. sí, y es preocupante lo del Tribunal Constitucional. Yo invito a todos que vean nada más la tabla de puntajes y ahí te vas a dar cuenta, solamente por los puntajes, ya como profesor te digo, ¿no? Si los puntajes son muy disímiles y tienen muchas holguras, quiere decir que el conjunto de la convocatoria no ha sido bueno, ¿no? Ya. Pero bueno, ese es un tema que en realidad hay que preocuparse mucho y hay que estar muy, muy atentos, ¿no? Ahora, tú también has hecho una labor que me parece importante y ya vamos a ir entrando a los temas de gobierno. Te voy a llevar al campo del gobierno, porque Okay. tú has hecho algunas tareas de fiscalización. En ese contexto de tu experiencia de fiscalización, que seguro te ha aproximado de forma diferente a la gestión pública, ¿qué le puedes recomendar al nuevo gobierno? ¿Qué tiene que hacer para que cambien las cosas? Porque cuando tú has ido a fiscalizar, has encontrado hechos tangibles de que la gestión tiene diferencias en su abordaje, a veces no es muy burocrática, a veces es demasiado flexible para que el lado oscuro de la fuerza, digamos, tenga su espacio. Entonces, a la luz de esa labor de fiscalización, Daniel, desde tu experiencia, ¿qué debería hacer el nuevo gobierno para que, bueno, cuando lo fiscalicen, pues todo esté mejor que antes, ¿no? Eh, es una pregunta bien grande, bien difícil. Yo, o sea, no voy a satisfacer seguro ¿no? la complejidad del problema, pero algo fundamental que siento que no se está hablando suficiente de ninguna de las dos campañas de segunda vuelta es la reforma del sistema de contrataciones del Estado. Cómo compra y cómo paga y cómo contrata cosas el Estado, número uno, o sea que, por lo tanto, cómo van a contratar para dar servicios a la gente, ¿no?
que es uno de los grandes problemas. Yo cuando veo y hago doble clic a cualquier institución pública, veo que no hay plantas de oxígeno en tal lugar porque hay una persona muy mediocre que no está firmando algo, o que hay un proveedor pésimo porque se eligió muy mal, ¿no? O porque se eligió 2 veces a un proveedor que ya había fallado y las alertas del sistema de contrataciones no te los dicen. Eso de ahí, de arranque, ¿no? El sistema de cómo contratas tú los Corrupción. servicios para tu ciudadanía. Eso de ahí, esencial, y lo deberían hacer en los primeros 3 meses, de todas maneras, porque así van a poder contratar y dar servicios a la gente y la gente va a va a sentir que se le está dando buenos servicios, se pagarán impuestos con mayor gusto y total, y el círculo empieza a avanzar. Eso es número uno. Este, y número dos, ¿cómo van a revisar el proceso de descentralización? Son dos cosas esenciales que yo creo que se tienen que ver al principio, ¿no? El proceso de descentralización que se ha dado, las facultades a los gobiernos regionales para que sean directores de salud, directores de educación, para que sean independientes bastante independientes en un montón de sentidos de los ministerios. Muchas regiones se han quejado, ahora durante mi gestión, se han quejado muchas regiones de que por qué el Ministerio de Salud no le quita los poderes a la región ¿no? y atiende la pandemia. Bueno, porque la ley de descentralización lo dijo No lo así, permite. ¿no? Entonces, ¿cómo van a arreglar eso? ¿No? Contrataciones y descentralización, dos cosas básicas, por ejemplo. Ya ni me quiero meter a reforma tributaria, que es central también, pero solamente con esas dos primeras, yo creo que tendrías reformas de primeros 3 meses muy importantes. Y es bueno resaltar ambos temas, porque en el caso de contrataciones, ahí es donde está, diríamos, enquistada mucho ámbito de la corrupción. Y recordar el estudio de la Contraloría que habla de 23.000 millones que se pierden anualmente. Y en el de descentralización, Daniel, creo que es importante porque hacia el año 2022 vamos a tener 20 años del proceso. Y el año 2022 es un año clave para el proceso porque vamos a elegir a nuevas autoridades regionales y locales. Y sería bueno que desde la labor del Congreso se pueda hacer, diríamos, una valoración de qué ha sido el proceso de descentralización. De paso que la Comisión de Descentralización todos los años tiene que hacer un informe anual. Entonces, creo que la tarea ahí está bien encaminada y de paso para el nuevo gobierno tener en cuenta esos dos elementos va a ser vital para su gestión, porque van a tener que articular el trabajo de un gobierno unitario y descentralizado. Entrando a otro marco de actuación, te quería meter ya al lado de gobierno. Mira, ¿cómo crees, a la luz de todo lo que está pasando, que va a terminar el gobierno de transición y de emergencia? Yo que he estado candidateando, hemos tratado de decir el gobierno de transición y emergencia, el gobierno de transición y emergencia, y todos nos decían gobierno morado, y que no sirve, y que no X, Y, Z. Y ahora veo en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, hasta he visto algunos proponiendo que se quede Sagasti, ¿no? Pero, ¿cómo ves tú, ya desde tu labor política que has ejercido en todo este tiempo y los vaivenes, y has estado, diríamos, desde el momento inicial de ese gobierno de transición, porque eso se inicia en el Congreso, y hay que remarcarlo, ¿no? Siempre. ¿Cómo ves el balance y cómo crees que va a terminar el 28 de julio? ¿Cómo va a ser recordado Francisco Sagasti? Sí, hay dos cosas. Una, sobre lo de gobierno morado, ¿no? Me causa risa también, ¿no? Porque así como tú mencionas que se decía gobierno morado y nosotros decíamos gobierno de transición, es un gobierno de transición y emergencia claramente, y no fue un gobierno morado, cosa que fue un error o un acierto, ya hablaremos de eso, pero en el Congreso, por ejemplo, no solo en Twitter, en el Congreso también sucede. Antes mis colegas de otras bancadas, o sea, en sus discursos decían la expresión gobierno morado más o menos 3, 4 veces. Ahora ya no la dicen. ¿Por qué no la dicen? ¿Gratis? No es así. Ahora hablan del señor Sagasti nada más y no hablan de gobierno morado porque ahora es clarísimo, la gente no es tonta, se nota que se está empezando a entender qué es lo que está haciendo este gobierno y qué es lo que ha hecho este gobierno y por qué en realidad no es un mal gobierno o no es digamos, en nuestro histórico de gobernantes, no es una mala noticia, no ha sido una mala noticia. Y creo que esto pasa porque hemos cruzado, hay un cruce, hay un versus del que recién nos estamos dando cuenta. Muchas personas, no todo el mundo, pero cada vez más. Yo creo que va a seguir así. Lo primero es las necesidades que tiene el Perú y un Perú en pandemia y las necesidades que tenemos tanto de gestión como emotivas, de liderazgo que nos falta en el Perú. Entonces, veníamos después de un señor Vizcarra que más allá que haya traicionado a todo el mundo porque se vacunó en secreto y todo,
cuando gobernaba, estaba todos los días muy presente, hablaba, tal, escuchaba, era el papá, ¿no? Era ese estilo de gobierno, que han tenido muchos presidentes antes. Fujimori tuvo también ese estilo, incluso Ollanta lo trató, en fin. Y el gobierno del presidente Sagasti es más bien un poco distante, ¿no? O sea, si fuera un padre, sería un padre distante, porque solamente quiere comunicar las cosas cuando ya las tiene listas, no quiere salir a hablar así por así, ¿no? Le da mucho peso a que comuniquen los ministros, que comunique la Premier, es muy institucionalista. Entonces creo que ese estilo no combinaba con la necesidad que teníamos en ese momento a principios de año de alguien que esté ahí, que lo veas todo el rato, que esté en la cancha, que no sé qué, tal, tal. Entonces creo que ahí hubo un contraste, ¿no? Y la gente dijo, ¿de dónde está nuestro presidente? ¿No? Y ahí hubo un gran bajón de él. Pero creo que ahora ya se está entendiendo para qué entró este gobierno, ¿no? Este gobierno, transición de emergencia, no es por las puras, es porque este gobierno tenía que traer vacunas, que no había una, tenía que crear un sistema de vacunación nunca antes visto en el Perú, porque había que vacunar muy rápido, y había que hacer unas elecciones independientes en un país como el Perú y tranquilas, ¿no? Cosa que era bien difícil. Yo creo que está cumpliendo con las tres. Ya tenemos dosis aseguradas para todos los peruanos para vacunarnos este año, que están llegando cada vez más, de 700.000 en promedio semanal de Pfizer nada más. Es más, veía unas cifras de Pfizer y Perú es el país de Sudamérica con más cantidad de vacunas de Pfizer a la semana, después de México, agarrando toda Latinoamérica. Promesa 1 cumplía. Promesa 2, un sistema de vacunación nunca antes visto que funcione tal. Yo he visto la forma como se está acelerando. Las primeras 500.000 se tomó creo que 30 días en ser vacunadas, las segundas 500.000, 18, ahora las últimas 500.000, 7 días. Entonces, están acelerando a un ritmo como si estuvieran poniendo primeras y ya estuvieran en quintas, ¿no? Y eso es un súper mérito de transparencia y de organización, ¿no? Porque si hay corrupción no se puede hacer cosas así eficientes. Y lo tercero, unas elecciones limpias y democráticas. Se puede criticar lo que quieras, han habido personas que han gritado fraude, las clásicas de siempre. Ahora también, ¿no? Que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones es terrorista, que tal. Los que gritan como siempre, ¿no? Los irresponsables de siempre. Pero al gobierno de Sagasti no se le puede decir que no ha trabajado de manera independiente y unas elecciones bien organizadas, muy bien organizadas, dentro de una pandemia incluso. Entonces, las promesas que ha hecho las ha cumplido. Y además, cuando ha habido un problema un escándalo de, por ejemplo, lo de las vacunas de corrupción, ¡juac! Cortó, cerró, metió cuchillo al Ministerio de Salud, y tú no me vas a dejar mentir que tú lo conoces más que yo, lo dejó, le cortó una pierna y un brazo, porque el Ministerio de Salud quedó muy debilitado después de lo Vacunagate, porque Sagasti sacó a todos los que tenía que sacar. No ha podido sacar a algunos nomás, porque decir, no, estamos en pandemia, mejor, poquito a poquito. ¡Juá! Lo sacó a todos. Entonces, Además que sacó, ¿Mm? además que sacó a todo el equipo de vacunación, ¿no? Sacó a todo el equipo de Justamente. vacunación en medio de una pandemia porque puso la transparencia por delante, ¿no? La lucha Exacto. anticorrupción por delante. Entonces, creo que sus promesas las ha cumplido y la gente cada vez más se va a ir dando cuenta de esos detalles, por así decirlo, de ese detalle que es que su gobierno no es un gobierno tradicional, sino es un gobierno de transición en realidad, y que las tareas que se puso, las 4 que se puso, las ha cumplido. Ahora, bueno, estás en un campo de un profe, ¿no? Si le tienes que poner una nota y te piden una línea para el libro de historia del Perú de aquí a unos años, ¿qué debería aparecer? La nota y la línea. Presidente Sagasti, gobierno de transición, ¿cuál le podrías poner la línea histórica? Yo creo ¿Cómo crees que que va a terminar? o sea, yo soy yo cuando he sido profesor también de comunicación política y tal, yo soy pésimo, por ejemplo, profesor, porque yo nunca he puesto notas, pero sí diría que tiene nota aprobatoria, ¿no? Que es un gobierno Ok. con nota aprobatoria y que cumplió las 4 cosas que prometió, ¿no? Traer vacunas, organizar un sistema de vacunación, hacer unas elecciones limpias y luchar contra la corrupción cada vez que se pudiera, o cada vez que se viera, ¿no? Y creo que cumplió con las promesas que hizo. Fue un gobierno que cumplió las promesas que hizo, y eso es revolucionario en el Perú. Ok, claro, ahora, si quieres, te lo dejo para otro momento, pero anda pensando, ahora se puede poner A, B y C, Ah, para que mira. no le pongas un numerito, ¿no? Ah, mira. Entonces te la dejo ahí picando para que la pienses.
Pero bueno, en ese contexto que hemos hablado, quiero entrar a una parte ya, diríamos, política, que de todas maneras, si no te pregunto esta, de repente, tú sabes que hay muchos morados que también nos siguen, aparte del público en general, que ve y valora los temas de gestión pública, de política pública, mis alumnos, que les agradezco que siempre estén atentos a esto. ¿Qué planes políticos para, para adelante, Daniel? O sea, después del 28 de julio. Yo sé que has tenido, yo he visto un espacio que tuvieron tú, Alberto Belaúnde, Gino Costa hace unas semanas, donde se pusieron a analizar qué plan, ¿no? Unos docentes, otros escribiendo libros, ¿no? ¿Tú cómo te ves hacia adelante? Ya a la luz de todo lo que está pasando ahora, ¿no? Yo creo que esas son expectativas de tus seguidores, de los que te han apoyado a llegar al Congreso. Creo que sacaste, si no recuerdo, como 100.000 votos. Entonces, ¿qué te quieren seguir viendo en la cancha política? Yo sé, pero ¿tú qué quieres? Daniel Olivares, como persona, como ciudadano, como republicano, ¿cómo te ves hacia adelante? Ya dijiste algo, que vas a estar en las calles, pero a ver, coméntanos y te dejo ese espacio para escucharte muy atentamente. Sí, o sea, lo primero es que en las últimas semanas recién he empezado a pensar qué es lo que yo quiero hacer y me gusta que lo hayas preguntado así porque no solamente es lo que puedo hacer o no, sino lo que quiero hacer, ¿no? O sea, estoy cerrando una etapa importante en mi vida, he tenido uno de los años más intensos de mi vida definitivamente, entonces quiero también manejar bien mi salud interna mental, digamos, ¿no? Entonces no quiero apurarme al toque empezar tal otra cosa, un nuevo reto más. Pero, dicho esto, entonces estoy empezando a pensar, ¿no? Y tengo varios caminos que se están abriendo, felizmente. Un ex jefe de hace años una vez me dijo, el premio al buen trabajo es más trabajo, ¿no? Yo siempre me he guiado por eso. Así es. Nunca me he preocupado mucho en redactar bien mi CV, sino en chambear bien en los lugares donde he estado, en rajarme, para después que eso me lleve me abra otras puertas, ¿no? Eh, y en lo que, o sea, lo que me queda claro es que de alguna manera voy a participar en política, porque sería, nuevamente volvemos a lo de la consistencia, hablado. O sea, tú me decías, hablamos de la consistencia más temprano, y si mi discurso es un discurso constantemente, porque he sido bien repetitivo, de que la gente se tiene que meter en política, que las sillas se llenan, que la política es como la física, que si donde tú no, espacio que tú no, que vacío, espacio que se llena, o como el juego de las sillas, que se apaga la música y todas las sillas se van a llenar, y que los corruptos tienen mucho más incentivos que los no corruptos a meterse en política porque no les importa su reputación, porque bueno, pues ya total, robarán un poco y se irán, o sea, los incentivos del corrupto encajan mucho mejor, es mucho más sencillo para ellos meterse en política. Eh, Creo que si ese es mi discurso de que la gente se meta a política, yo no podría irme pues así nomás porque sería totalmente inconsistente. Muchas personas me escriben, y eso, o sea, es así, mucha gente me escribe a preguntarme cómo se pueden involucrar. A muchos todavía no les contesto porque estoy todavía expectante de algunas cosas que tienen que pasar en el partido, pero creo que tengo que participar de alguna manera, y no lo digo como mártir ni nada, sino porque creo que cualquier ciudadano peruano que sienta que en su casa le enseñaron buenos valores y que no se va, ¿no? Que no se le va a creer más cuando tenga algún puesto, ¿no? Que va a seguir siendo la misma persona que no tiene problemas de ego, ¿ya? No tiene problemas de valores, no tiene problemas de ego, eh, y que tiene ganas de servir, pues debería pasar por la función pública, tanto como gestión pública, que es lo que tú has hecho más, por ejemplo, ¿no? En el servicio del Estado, servidores del Estado, como en la política ya más partidaria, ¿no? Electoral, ¿no? Que también creo que Ujú. tiene que participar la gente. Entonces, en cualquiera de esos dos rubros, yo me voy a sentir siempre contento, ¿no? Ahora, también me provoca, pues, soy muy sincero, desaparecerme un rato e irme a vivir a alguna región, cosa que estaba explorando también, salir un rato de esta la vorágine limeña, ¿no? Y todo esto también me provoca. Entonces, estoy con varios caminos ahí en exploración. Mira, yo te comparto, escuchándote, tuve las mismas intensidades de lo que tú dices después de campaña, ¿no? Porque la campaña fue muy intensa
y después me tomé unos días. Yo estoy saliendo ahorita desde mi tierra natal, en Guadalupe, en la provincia de Pacasmayo. Felizmente que el trabajo remoto te permite estas interacciones y al toque decidí involucrarme en este proyecto, ¿no? Porque creo que hay que hacer política. Como tú dices, y yo valoro lo que dices, no puedes dejar el espacio vacío, porque si no, no sabes por quién va a ser llenado. Si tuviéramos la certeza de que va a venir mejor gente, Oh, con mejores intenciones, bueno, ya de repente uno dice, me regreso a lo mío, ¿no? claro. Creo que hay que hacer el esfuerzo y compaginar tus responsabilidades, tus proyectos y la política. Los que nos metemos de plano a esto, más allá que logremos o no un cargo, creo que debemos seguir en ese avance porque se ha visto, el país necesita mucho, ¿no? Mucho, mucho de un mayor esfuerzo del que estamos viendo todavía, ¿no? Y vamos a ver qué pasa. En esa línea, ¿cómo ves al partido? El partido morado, ¿no? ¿Cómo ves a nuestro partido? ¿Cómo lo proyectas? Ya a la luz de que sabemos que se va a tener que reescribir, que el Jurado Nacional de Elecciones tendrá que definir cómo va a ser ese proceso, porque son nuevas las situaciones, ¿no? O sea, por primera vez, un partido que tiene representantes en el Congreso, no hablo solamente por el Partido Morado, ahí también está el caso de Juntos por el Perú, de repente van a tener que reescribirse, ¿no? Todavía no sé cómo está finalmente el caso de Juntos por el Perú, pero la reinscripción, el contexto de lo que ha pasado en el proceso electoral, ¿no? La militancia, tú sabes, los jóvenes morados, por ejemplo, que son un activo vital, ¿no? Tú en alguna conversación que te escuché alguna vez a la interna decías que es como la sangre del cuerpo, ¿no? Todas esas condiciones, el equipo técnico, el plan de gobierno, que es uno de los mejores planes de gobierno, ¿no? Ahorita lo estarán extrañando en plena campaña mucho del electorado. Entonces, todos los activos que tiene el partido, ¿no? ¿Cómo lo ves a la luz de este nuevo contexto que tiene que enfrentar el partido, de su reinscripción y del papel que vamos a tener que jugar como militante, como de repente autoridades dentro del partido, como futuros candidatos a las elecciones regionales y locales? No sé, ¿cómo ves esa vorágine que el partido va a tener que abordar? Y tú seguro vas a ser algún elemento importante, ¿no? Tú ya eres parte de los activos que tiene el partido por tu labor de vocero de bancada y por tu buen desempeño congresal. No te estoy echando flores, Daniela, es lo que opinan todos los que de repente ahorita están escuchándonos y los que están viendo este video. En ese contexto y de tu abordaje y de tu interés por la política, ¿cómo ves el partido? Yo creo que tienen un reto de que son tres cosas que se entrelazan. La primera es que se tiene que reinscribir, ¿no? Se tiene que reinscribir rápido, ¿no? Se tiene que reinscribir en su formalidad, ¿no? Porque si bien el Partido Morado existe y todo, es muy importante lo administrativo, formal, ¿no? ¿Quiénes son las dirigentes y dirigentes que ya están convalidados por el Jurado Nacional de Elecciones, el ROF oficial? Esas cosas, esas formalidades son muy importantes en un partido, en una organización, porque ahí es donde el comité de ética, cómo funciona, o sea, todo eso es muy importante en un partido, la institucionalidad. Entonces, la reinscripción me parece es esencial e inmediata, ¿no? ¿Por qué? Para recuperar la institucionalidad del partido, ¿ya? Ese es el primer valor. Ahorita te digo cómo se mezclan. El segundo valor es la renovación. Es un momento de clara renovación, ¿no? Se necesita una renovación de autoridades en el sentido amplio de la palabra, no solamente de dirigentes, de secretarios, secretarias distritales, provinciales, CEN, lo que sea, sino de liderazgos, ¿no? De voces. Se necesita una renovación, y no digo que se vaya todos los... o sea, que todos los militantes, o sea, que nuevos militantes, sino sí nuevos militantes, pero que los militantes que ya existen también saquen su voz para afuera. Entonces necesitan nuevas voces en liderazgos. Y creo que lo tercero es la participación. Tenemos que participar en las elecciones regionales y municipales del próximo año, y eso me parece irrefutable. Y tiene que ser un objetivo claro del Partido Morado, que tenemos que participar, y nuestro norte tiene que ser ese, nuestro norte electoral. Entonces, ¿cómo combinan estas tres cosas? Ahí está la yuca, El ¿no? arte. Porque se reinscribe
y después se renueva y después se reinscribe, da el tiempo para hacer un proceso de renovación ahorita y después de reinscripción llegamos a tal. Entonces, cuando yo cruzo las tres, yo veo que, o sea, no es que veo, la ley te dice que tienes que estar inscrito para fin de año, ¿no? Para diciembre de este año tienes que estar inscrito. ¿Qué quiere decir? Que tienes que meter todas tus firmas y tus comités y todo en agosto o septiembre máximo de este año, o sea, ahorita. ¿No? Para eso tú tienes que, no puedes empezar de cero un nuevo partido y no vas a llegar a las municipales y regionales de participación. Entonces ya, si esa es tu primera línea, yo creo que tienes que hacer una combinación entre la reinscripción y la renovación de cuadros. Eh, donde, por ejemplo, no sé yo cuál es la fórmula perfecta, pero, por ejemplo, tengas un comité de inscripción, ¿no? Muy claro que funcione, no sé qué, plural, lo que sea, pero combinado con esa renovación, con cargo a validación, renovación de autoridades. Por ejemplo, las elecciones internas deberían darse este año sí o sí, ¿no? Claro. Deberían darse, por ejemplo, yo no sé si en noviembre o en enero, porque en diciembre se cierra la inscripción. Yo me imagino que la inscripción, si se cierra en diciembre, debería haber un comité que se coma la chamba, obviamente con toda la militancia, ¿no? Y pensando solamente en la inscripción, comerse la chamba todos juntos, ¿no? Así como cuando los dibujos animados se juntan los que a veces son rivales, o como cuando la U y Alianza juntaron equipos Claro. para competir en La una, selección. ¿no? Por la selección. Algo así tiene que suceder, ¿no? Para inscribirnos, pero sabiendo que se viene la renovación total de autoridades, ¿no? Que debería ser este año de todas maneras, o en enero, como te digo, se inscribe y ¡plim! ¿No? Ahora, ese grupo que inscribe al partido este año tiene que ser plural, ¿no? Tiene que ser plural porque se tiene que ser plural, pero tiene que funcionar al mismo tiempo. Entonces tenemos que encontrar la forma de armar una estructura pasajera para lograr un objetivo muy concreto, que es nuestra inscripción, y que permita que todas las partes que quieren interesadas en inscribir un partido que defienda la democracia, que defienda una economía responsable pero reformista, y que defienda los derechos de todos, aunque no sean popular, todas esas personas se sientan representadas y que pongan el hombro y que logremos inscribir el partido. Esos tres valores se tienen que dar. Y no me gustaría dejar de mencionar a los jóvenes morados que los han mencionado ahora, que yo he dicho 1000 veces que son la sangre del partido, pero yo creo que ya la sangre a veces se da por sentada, ¿no? A veces la damos por sentada hasta que no nos cortamos el dedo, no nos damos cuenta que tenemos sangre Que adentro. tenemos. Entonces Sí. yo creo que esa sangre de los jóvenes morados que está adentro y haciendo que todo funcione, tiene que ser más notoria ahora. Creo que ya no tiene que ser la sangre, creo que tiene que ser la piel del partido ahora. Los jóvenes morados se les tiene que ver mucho más. Este, has dejado varios titulares, ¿ah? Así que seguro que va a generar debate, análisis, y eso es lo bueno de hacer estas conversaciones políticas. Vamos con las últimas tres preguntas. Ha sido tan fluido esto que nos estamos yendo ya del tiempo. Te agradezco, Daniel, que nos entregues ese tiempo con esa capacidad que siempre le pones a las cosas, ¿no? Tres preguntas. Regresando ya a lo macro, al país, ¿no? ¿Cuál debe ser el rol entonces de los partidos políticos o de las agrupaciones políticas, ¿no? De cualquiera, ¿no? En esta lógica del periodo 2021 al 2026, para colaborar en la gobernabilidad del país, porque después de las elecciones habrá un presidente o presidente electo y ahí habrá que ver cómo apuntalamos, ¿no? No nos puede pasar pues que tengamos nuevamente 4 gobernantes en un periodo de gobierno, ¿no? Entonces tenemos que ir hacia fortalecer la gobernabilidad. ¿Cuál debe ser el rol de los partidos políticos o de las agrupaciones políticas en general? Dos cosas, para adentro y para afuera. O sea, primero para adentro, volverse sólidos. Nosotros, por ejemplo, si como Partido Morado no nos ponemos las pilas y no hacemos una transición o un relanzamiento correcto como tiene que ser, y no nos fortalecemos y no salimos más fuertes que antes, no le vamos a hacer ningún bien al país. O sea, primero tienes que estar bien tú para ayudar a otros. No es como eso que te dicen los psicólogos siempre, ¿no? Para tener una relación, ¿no? Amorosa, saludable, tienes que estar bien tú y después puedes compartir con otra persona. No puedes buscar en otra persona lo que te falta a ti, ¿no? Entonces, yo, haciendo una analogía un poco rara, diría, el partido tiene que estar sano
por dentro, para empezar. Los Ujú. partidos tienen que estar sanos, el Partido Morado y los demás, sanos. Acción Popular no hace elecciones internas hace un montón de tiempo. Se pelean la presidencia Mesías Guevara con los militantes más conservadores, que definan pues cuál es su línea. Lo mismo nosotros, lo mismo los demás partidos, ¿no? Con todo respeto a Acción Popular, que parece justamente por ser un partido tan histórico, tiene que, ¿no?, terminar de sanar, igual que nosotros, igual que otros. Entonces, sanar, número uno, y lo segundo, mantener su vínculo muy cercano y muy estrecho con la gente. Si es que pasa algo en la ciudadanía y si es que hay una protesta ciudadana, el partido político tiene que estar ahí. No puede simplemente esperar en el balcón para las próximas elecciones. El partido político es una institución de participación ciudadana. Entonces, un futuro partido morado, por ejemplo, tiene que estar muy prendido y muy enganchado con lo que está pasando afuera, siempre mirando también el bosque, ¿no? Como dice Julio Guzmán muchas veces, y me gusta que cuando dice eso, mirando el bosque, sí, pero mirando el bosque y también mirando lo que está pasando, mirando el pasto, mirando la grama, ¿no? Mirando la tierra, mirando los huecos, para ver dónde nosotros somos útiles para llenarlos, para aplanar la cancha, como dicen siempre los militantes morados, para tener una cancha plana en el día a día, junto con ciudadanía. No podemos, o sea, entonces, estar sanos por dentro, pero participar con fuera también. Eso creo que deberíamos ser nosotros y los demás. Y una penúltima pregunta. Tú has visto, ahí llamo a tu vena de comunicador. Yo lo conocía a Daniel como comunicador, ¿no? En algunas campañas que se hacían desde el gobierno y que llamaron al concurso de Daniel, así lo conocía Daniel. El trámite de más, ¿te acuerdas, Daniel? Claro. Una estrategia interesantísima. Y luego ya, bueno, lo vi como comunicador en la PCM cuando yo también era funcionario ahí. Ahí está el esfuerzo que se hizo de una sola fuerza y muchas cosas más que tuviste que lidiar en ese periodo de gobierno. Pero desde tu vena comunicadora, ¿cómo ves el trabajo de los colectivos sociales? No voy a nombrar a los colectivos porque en estas 3 semanas, y creo que en estas 2 últimas semanas, los colectivos tienen una participación muy activa. ¿Cómo ves el papel de los colectivos hacia adelante del proceso? Porque ahorita hay una, diríamos, distinción de los colectivos, ¿no? Están tomando cuerpo por unos y por otros. Pero hacia adelante, ¿qué le dirías a los colectivos? Yo sé que muchos de los colectivos te escuchan, Daniel, y ahí creo que tu apreciación puede remarcar una lógica más prospectiva de esa labor comunicacional, política que hacen en generar un desarrollo participativo político en la sociedad. ¿Qué le dirías a ellos? A ver, yo creo que somos muy buenos en los colectivos anti en el Perú. Somos buenos. Cuando ha sido cuando salieron los colectivos anti-golpe en noviembre, colectivo al que yo me sumé, lo hicimos muy bien. Más allá de problemas infiltrados, la desorganización normal, o sea, no habían liderazgos claros, o sea, con todos los contras, la gente sale, la gente sale y se hace sentir. Y por eso tenemos hoy día a un presidente del talante de Francisco Sagasti y no como el señor Merino, ¿no? Y esa es la prueba de que tenemos poder en la ciudadanos cuando nos organizamos y cuando reaccionamos de corazón, ¿no? También veo el movimiento anti-Keiko, o sea, ayer ha sido la primera marcha anti-Keiko, o no a Keiko, perdón, Fujimori nunca más se llaman esas marchas, ¿no? Ha sido la primera marcha a la que yo no he asistido, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en este momento me toca estar en otro lado y tengo que asumirlo así. Este, pero la fuerza anti-fujimorismo, no por el fujimorismo, sino por muchas cosas que representa con las que no estamos de acuerdo los demócratas en el Perú, ve esa aplanadora, ese bullying, ¿no?, que generan muchas veces, lamentablemente, cuando tienen un poco de poder, se organiza muy bien también, ¿no? Ahora veo que se está formando otro colectivo colectivo, entre comillas, que es ¿no?, que levantan la bandera del anticomunismo, ¿no? Y veo que mucha gente se organiza, a mí me escriben bastante también, que sí, que no queremos ser Venezuela, que el anticomunismo, ¿no?, que ya sabemos. Se organizan, han invertido plata, se han organizado. Entonces creo que cuando hay algo anti, nos organizamos bien los peruanos. Creo que nuestro reto o el reto de las organizaciones civiles es el pro. Es cómo nos organizamos pro algo.
a favor de algo, ¿no? Creo que eso es más, no es tan fácil, no lo hacemos tan fácil. Por ejemplo, en la de Una Sola Fuerza, que tú lo mencionaste, sí fue una organización pro, ¿ya? Porque era unirnos todos, no sé qué. Yo bueno, lo vi de cerca porque tuve que dirigir esa comunicación, pero fue a partir de un enemigo muy visible, que en ese momento era la Claro, destrucción de los huaicos. el niño Este, costero. ¿No? Era, claro, el niño costero, el niño era el enemigo, ¿no? Entonces, no sé qué necesitamos para tener más, para ser mejores en las organizaciones sociales, en nuestra agenda propositiva, no solamente reactiva. En la reactiva me queda claro que somos fuertes y que la gente sale. Pero creo que el reto ahora es ver cómo construimos, porque lo que toca en el Perú ahora es construir con todas las partes del pedazo, ¿no? De la política. Mira el Congreso. Tenemos que construir. Entonces, ¿cómo vamos a construir? Vamos a seguir trazando esa línea de, oye, tú no eres suficientemente progresista, yo sí soy suficientemente progresista, no, yo soy de izquierda, por eso yo soy dueño de estos valores, tú como liberal no puedes defender estas banderas. ¿Vamos a seguir arranchándonos la pelota o vamos a empezar a trabajar en conjunto y vamos a poder formar, por ejemplo, y ya lo hablo desde lo nuestro, vamos a poder armar espacios donde una persona socialdemócrata como yo se pueda juntar con una persona un poco más liberal y podemos llegar a un acuerdo y construir algo en común? ¿Podemos hacer eso o no podemos hacer eso? Me parece esencial ahora que nuestra mirada esté en cómo construimos ahora en colectividad, cómo construimos, ¿ya? No solo cómo nos oponemos, porque ya sabemos que cuando alguno de estos que gane las elecciones se pase de la raya, vamos a estar ahí y vamos a estar De todas maneras. sí, iba a decir el cuchillo entre los dientes, pero en realidad no, es con la vinagre entre los dientes para evitar las bombas lacrimógenas, ¿no? Pero en realidad es cómo construimos, ¿no? Creo que ese es el gran reto de la colectividad. Y hay temas, ¿no? Ahí está la salud, está la educación, está la reactivación económica, el empleo, la pobreza, que tú sabes que ha aumentado 9,9 puntos porcentuales y son más de 3 millones de personas que han regresado a la pobreza y hemos retrocedido casi 10 años. O sea, hay temas, habrá que poner políticamente en agenda. Mi última pregunta, y con eso cerramos, Daniel, agradeciéndote nuevamente por la posibilidad de tenerte un domingo a esta hora, y que toda la audiencia se delecte con tus respuestas. ¿Qué le recomendarías al primer presidente del próximo Congreso? Al primer presidente del próximo Congreso para que tenga una relación adecuada con el Poder Ejecutivo, sea Keiko, sea Pedro Castillo. ¿Qué tiene que hacer un presidente del Congreso? De tal manera que el talante del Congreso sea diferente a lo que hemos vivido en todos estos años yo para mí, de penuria política, ¿no? Lamentablemente, ¿no? De fragilidad en el sistema. ¿Qué tendría que hacer? Ese que tú te llama el nuevo presidente del Congreso y te dice, Daniel, ¿qué me recomiendas hacer ahorita? ¿Qué harías? ¿Qué tendría que hacer ese nuevo presidente o presidenta? Porque también puede ser presidenta del Congreso. Sí. Tiene que llegar a he podido aprender yo en este congreso qué hace un presidente de congreso, y me decía una vez Alberto de la UNDE, ¿no? Hay 2 días, los 2 mejores días del presidente de un congreso son el día que asume y el día que se va, ¿no? Porque en realidad la chamba es bien, bien fregada, es súper fea. Es una chamba que a mí no me gustaría tener, por ejemplo. Nunca. No, no, nunca me gustaría tener ese puesto. Porque tienes que, pero entendiendo eso y viendo el trabajo de Mirta Vázquez, por ejemplo, presidenta del Congreso y buena amiga, algo que creo que tiene que hacer el próximo presidente del Congreso y que ya ha empezado a hacer ahora en su gestión, con ayuda de otros voceros, es llegar a acuerdos mínimos con las bancadas. Por ejemplo, nosotros hemos llegado a acuerdos mínimos sobre cómo tienen que funcionar, no sé, el número de aprobaciones de proyectos, no sé qué, y han terminado un montón de rencillas entre bancadas así como eso tiene que llegar a otros acuerdos. ¿Y cuáles son los acuerdos políticos mínimos a los que podemos llegar con todas las fuerzas políticas? De hecho, hay acuerdos mínimos a los que se puede llegar. Y eso es tratar de impulsarlos con el Ejecutivo, ¿no? Y lo otro, tratar de encontrar un mecanismo, yo sí le diría, eso sí sería una recomendación nueva, un mecanismo de organización junto con el premier o la premier del Ejecutivo, y quien sea que sea, ojalá que sea una persona buena, para encontrar una fórmula de cómo van a trabajar los ministros con las comisiones en el Congreso. Porque
por ejemplo, yo como congresista muchas veces no sé que un ministro puede haber ido a una comisión 3 veces, a 3 comisiones. Pero un ministro de una misma cartera, el ministro de Transportes, puede haber ido al Congreso 3 veces en una semana. Y yo no me entero. Y el ministro obviamente siente que lo han llamado muchas veces, pero el Congreso siente que lo han llamado pocas veces, porque lo han llamado 3 comisiones y quedan 15 otras. Entonces las otras 15 sienten que no han hablado con él. Entonces, ¿cómo encontramos esa forma en la que el Congreso sienta cuando están trabajando en conjunto y sea un poquito más organizada el trabajo en equipo? Porque si no, está muy fraccionado y queda la percepción del Ejecutivo, que todo el rato los llaman, y del Congreso, que nunca vienen. Entonces es absurdo, y ahí hay un hueco. Y eso es porque no están encontrando la forma de cómo publicitar entre ellos internamente y cómo articular y organizar el trabajo en equipo. Eso me parece esencial. Bueno, Daniel, muchas gracias por la oportunidad que nos has proporcionado. Este es un espacio para intercambiar ideas, comentar temas de coyuntura, ver algunos aspectos prospectivos. Y hemos tocado todo, lo que nos interesa a nosotros, políticas públicas, gestión pública y política. En ese contexto te agradecemos. Tus palabras finales a manera de impulsar este espacio y de que generemos más espacios de este tipo. Y con eso ya cerramos, Daniel, y muchas gracias. Y buen domingo también para ti y para tu familia. Sí, no, gracias a ti, Vlado, por ser tan generoso siempre con mi trabajo. Tú sabes que lo hago de corazón por las razones correctas, ¿no? Y, y agradecido de invitarme y agradecido a todas las personas, las promedio 80 personas que veo acá en una pantallita y no sé cuántas en el otro lado, y todas las que nos vayan a ver un domingo a esta hora, de que estén involucradas en temas políticos, en asuntos públicos. Necesitamos a la gente involucrada. Siempre nos quejamos de por qué están las cosas mal, así, y es porque no entramos a participar. Si a alguien le gusta cómo alguien hace algo, pues entre a emularlo. Yo cuando entré al Congreso, yo dije, me gusta esto que está haciendo de Belaunde, me gusta esto que está haciendo Glave, me gusta esto que está haciendo Wilca, me gusta eso que está haciendo Tania Pariona, me gusta lo que hace Gino con su fuerza a veces. Entonces, vas encontrando cuáles son tus referentes en distintas cosas y vas armando tu propio perfil. Pero hay que lanzarse a la cancha, ¿no? Hay que lanzarse. Yo cada vez veo que más gente se está metiendo, pero necesitamos más personas de esas, ¿no? Que se indignan, ¿no? Y de esas que tienen el corazón al lado correcto, pero las intenciones correctas y sin problemas de agua, que se metan. Así que lo último que diría es lo mismo que digo siempre, que se metan a la cancha, que las sillas se llenan, y a ti, Vlado, cuando quieras estoy acá para seguir discutiendo juntos de asuntos públicos, cosas que nos apasionan a los dos y a mucha gente. Gracias, Daniel. No se olviden, amigos, finalmente, amigos, amigas, síganos en nuestras redes sociales del Profe Vlado, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Y el martes regresamos con nuestro microprograma Tiempo de Análisis a las 7 p.m. Cuídense mucho y buen fin de semana. Nos vemos. Chévere. Bueno, nos vemos. Chao, Vlado. Que estés bien. Chao, Gracias. chao, Daniel.